Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos iniciando una nueva semana en Global TV y estamos comenzando a mostrar algunos elementos que ofrecen el rostro remozado de Global TV, que ha llegado a 20 años y 30 años está cumpliendo este programa. Así que por ello hemos querido hacer un esfuerzo para agradecer todo este contacto, todo este respaldo, toda la solidaridad de tanta gente. Es el trabajo de mucho tiempo que tiene que ver con coherencia, tiene que ver con apego a la verdad, al cumplimiento del objetivo principal del periodismo, que es transmitir los hechos tal cual se producen, por supuesto con las técnicas que se aprenden en el oficio, etcétera. Bueno, en eso hemos estado durante 20 años en Global TV y 30 años en el programa Primicia. Estamos comenzando este mes y hay muchas expectativas en relación a tantas cosas. Ojalá que podamos crear, soñar y luego trabajar por esos sueños para mejorar tantas cosas que hacen falta. Una de las dificultades que está teniendo toda la gente es el asunto de la ausencia en ciclos de la electricidad. Esto produce trastornos enormes porque en algunos casos se han dañado equipos que no se reponen oportunamente. Por ejemplo, los transformadores, PowerMaster, etcétera, porque dicen que no hay o están escasos y en algunos casos se llega incluso a producir intentos de corrupción, aparecen fantasmas ofreciendo unos transformadores que Cuerpelé dice que no tiene, pero alguien en particular que sí, mediando el pago que suele ser en dólares. Y entonces hay gente que no puede hacerlo, familias que tienen días sin el servicio eléctrico, y el sistema en general está muy desprotegido porque ya no hemos visto más aquellos camiones que llevaban un líquido que era agua y algún detergente, me imagino, para limpiar esas líneas y los aislantes, aisladores, etcétera, que se van cubriendo de un polvo, grasa, que cuando vienen las lluvias, esto se convierte en elementos que terminan siendo cortocircuitos y dañan los equipos. Eso se hacía. Es decir, el mantenimiento en las líneas. No sé por qué, ustedes sabrán, eso no lo hemos visto más. También oficinas donde ya no está el personal. Nos ha dicho un ingeniero recién de Cuerpelé que hay mucho desgano, desestímulo, mucho personal que se ha ido y eso hay que detenerlo. Esta hemorragia que sufre el país, donde se pierde la sustancia esencial. Nosotros tenemos oro, petróleo, tenemos cualquier tipo de minerales, incluso esos que hoy son muy útiles para el desarrollo de la tecnología, como el coltán. Resulta que en Venezuela tenemos abundante coltán y muchos otros, hasta radioactivos tenemos. Tenemos riquezas pesqueras, forestales, tenemos un potencial agrícola y pecuario impresionante. ¿Por qué estamos así? Es cuestión de actitud, es cuestión de modelo, es cuestión de estimular y respetar el desarrollo y la participación de la gente. Cuando aquí se ha producido, por ejemplo, estos eventos que tienen que ver con el control, el manejo de la distribución de las tierras, no vamos a entrar en los aspectos políticos esenciales con un enfoque ideológico, pero vamos a verlos así como en plano. ¿Qué tal si esa distribución, porque alguien consideraban que tenía muchos terrenos ociosos, incultos, como lo quieran llamar, hubiesen solicitado la intervención de todo ese recurso agronómico, los veterinarios que están en nuestras escuelas, que están en las universidades y que están en el campo? Venezuela ha dado muchos frutos desde el punto de vista del desarrollo profesional. No en balde tienen tanto éxito y eso lo vemos con preocupación fuera del país, aquellos que emigran con ese soporte académico y técnico. Bueno, pero volviendo al asunto, otra cosa sería si les dijeran, mira, aquí hay 100.000 hectáreas, vamos a hacer un acuerdo de cooperación, ustedes intervienen, participan en el negocio, producen y hay una distribución, los obreros unas cosas y aquí está la materia prima, pero no, vienen una serie de individuos que no tienen ningún tipo de experticia y, por ejemplo, en la Hacienda Bolívar desapareció una genética que tenía más de 100 años, la raza Santa Gertrudis. Haciendas como el Capitán fueron desvalijadas con este asunto de los indígenas, la repartición de las tierras. Estos asuntos tienen que revisarse, porque, hemos quedado en que ahora ya, yo estuve en Benelácteos y están produciendo cada vez menos queso,
dice la gente de allí, porque no llega la leche. ¿Y por qué no llega la leche? Bueno, porque un ganadero tiene esas dificultades. No llega la electricidad 24 horas, hay cortes, tienen que tener plantas eléctricas porque hay procesos de enfriamiento necesarios para preservar la leche, porque si no se descompone. Bueno, entonces necesita plantas eléctricas. Las plantas eléctricas requieren combustible, no llega el combustible, no estamos produciendo suficiente petróleo. Es decir, un círculo vicioso muy perverso. Eso es terrible lo que está pasando. Entonces se necesita la participación de la gente. Hay que llamar al país todo. Yo creo que en Venezuela prevalece el sentido de querer, de amar el país. Nosotros estamos aferrados, tenemos un sentido de pertenencia. Yo creo que el venezolano, por encima de estos asuntos de los colores, que van desde el rojo hasta el verde, al negro, el blanco, el claroscuro, como sea, es un asunto que seguramente es importante. Pero la mayoría de los venezolanos lo que vemos es el sentido que se nos va la oportunidad de desarrollar toda una serie de potenciales que tenemos y no tiene explicación entonces que la gente, nuestros muchachos se vayan, que huyan del país, porque lo que se está haciendo no está bien. Y no está bien, ahí están los resultados, sin entrar en controversias de ningún tipo que conduzcan al aspecto del análisis ideológico. De eso no se trata. Es el país. Y bueno, quizás revisando estos asuntos a quienes el tema del manejo político, los partidos, sea importante, y yo creo que sí es importante, bueno, y quieran tener además el control del poder político, pues esto equivale a tener esas garantías, va a mejorar la apreciación de la gente si lo hacen bien, si cambian que el suministro de agua llegue, que tengamos escuelas para los pobres, escuelas de verdad, donde los niños no se desmayen porque no hay alimentos. Se terminó el programa de alimentación escolar, no llega la leche que antes llegaba, el lactobisoide, que era un asunto importante como complemento nutricional, no existe, porque esas cosas fueron cayendo en la corrupción. Y este es un tema que luego habría que tocar con mucha profundidad y sinceridad. Porque el asunto de la corrupción, el tema ético en la sociedad venezolana, no es un asunto de chavistas ni de oposición, es un tema venezolano. Aquí tenemos que auscultarnos todos y revisar por qué se ha desmoronado la ética en muchos sectores de los venezolanos todos. Ustedes recuerdan el tema Cadivi, ¿cuántos se aprovecharon de las tarjeticas prepagadas? Eso eran millones de personas que incluso empresarios que tenían mucha gente le sacaron tarjeticas y se quedaban con los dólares preferenciales. Gente que se aprovechó del SIGME y no hizo las importaciones. Esos no son militantes de ningún partido, son simplemente gente que en el contexto de una situación determinada, que realmente es una disfunción desde el punto de vista económico, bueno, se aprovecharon de eso porque la ética está cuestionada, está muy debilitada. Y una sociedad donde estos asuntos no se recompongan, pues las esperanzas de una construcción con fortaleza, con fuerza, con una estructura moral, pues tiene pocas esperanzas. Creo que tenemos que rescatar estas cosas para entonces volver a hablar de un país fuerte, un país soberano, de un país libre, porque seremos libres en la medida en que tengamos todos estos asuntos resueltos. Es como la construcción de un edificio, alguien se pone a planificar si sus bases, su estructura toda no tiene los elementos que determinen el soporte de los pesos que eso va a tener, los pisos, la gente que se va a mover allí, en fin, todo lo que ello debe soportar, en este caso una sociedad. Los pilares fundamentales están en los valores, la ética, la capacidad de trabajo, toda esa formación y el compromiso con el país, el compromiso con nosotros, el país, eso es el asunto principal. Yo creo que este es un tema a resolver y ojalá que forme parte de la discusión necesaria en todos los escenarios, a propósito de un proceso electoral, a propósito de la elección de nuevos parlamentarios, de lo que sea, en la escuela, en las reuniones familiares, en las reuniones de los partidos, tiene que prevalecer esto, no puede seguirse imponiendo la viveza. El que más grite, el que más hace trampa, se gana la elección, lo que sea. Tiene que ser y reconocer al que estudia más, al que trabaja más, al que se compromete más, al más honesto. Eso tenemos que rescatarlo para volver a ser el país y construir las cosas que siempre hemos soñado. Vamos a regresar en breve, estaremos hablando con Temístocles Cabezas.
Bueno, está con nosotros y estamos estrenando. Usted es el primer funcionario del nuevo gobierno. Está con nosotros, le damos la bienvenida. Bueno, lo hemos tenido muchas veces. Estamos celebrando 30 años, profesor Cabeza. 30 años en primicia. Unas cuantas veces estuvimos en Niños Cantores, etcétera, por ahí en esta larga historia que nos une, ¿no? Sí. Bueno, primero que nada, agradecerte la invitación, Guido. Y de verdad me siento como en mi casa porque te vimos nacer en aquellos momentos de nuestra lucha. De verdad que por la construcción de una sociedad más justa, más equitativa. Y bueno, los medios de comunicación siempre, y en el caso de Primicia, pues por supuesto, siempre la vanguardia de esos momentos bien bonitos que se vivieron desde el canal. Son 30 años de historia, ¿no? Se dicen rápido, pero son unos cuantos días de trabajo y por aquí han pasado el pensamiento universal, que es lo más importante. Y bueno, ya después, posteriormente, tiene 25 en... 20 en Global. 20 en Global, sí. Como tal. Y bueno, felicitaciones, que sigan los éxitos, que sigan adelante. Me quedé asombrado con tu hijo, imagínate, ya un hombre hecho y derecho. Ha crecido, ¿no? Ha crecido bastante. Y bueno, estamos aquí en estas nuevas funciones que la vida nos da, acompañando al gobernador Omar Prieto Fernández en la Secretaría de Asuntos Universitarios, Secretaría del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia, Tecnología e Innovación, y que tiene una gran relación pues con nuestras universidades, con nuestros institutos universitarios, con nuestros institutos de investigaciones, que un poco así para la coordinación de lo que desde estos centros importantísimos dentro de la sociedad venezolana y en el caso de la sociedad zuliana puedan aportar al proceso de desarrollo económico, político, social, cultural y deportivo. ¿Cuál es la estrategia al respecto? Bueno, en principio fue una solicitud que hicieron los universitarios desde hace tiempo. Esto se viene consolidando desde hace tiempo con solicitudes a gobernadores anteriores, hasta que se hizo la presentación al gobernador Omar Prieto en campaña. Al llegar nos dio la grata noticia de que estaba de acuerdo en crear la secretaría. De esta secretaría viene a coordinar todo el movimiento universitario y por supuesto ayudar a nuestras universidades, politécnicos, a nuestros institutos universitarios, tanto del Estado venezolano, universidades privadas y también la universidad autónoma como nuestra Universidad del Zulia, nuestra centenaria Universidad del Zulia. Y ahí estamos coordinando, hemos determinado crear un consejo consultivo donde está la representación de todos y donde allí podemos establecer líneas maestras sobre la vivencia que tienen las universidades, sus problemáticas y poder nosotros desde acá coordinar con el gobernador y con el ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, cualquier ayuda que podamos darle. Es decir, la idea no es crear que el instituto sea una camisa de fuerza, ni van a mediatizar los distintos actores, sino crear una sinergia. Es correcto. En función del objetivo del desarrollo. Sí, por supuesto, sí. Es correcto, es ayudar. Ellos son autoridades universitarias. Nosotros coordinamos, así como acercar más el gobierno central al gobierno regional y a las universidades. Ya hemos hecho un encuentro bien interesante el mes pasado, hicimos un encuentro sobre cómo los universitarios de todas las universidades podían apoyar en la función pública y cuáles son las actividades que ellos desde la propia esencia universitaria han venido realizando, sus proyectos que se han dado. Y fue grata la participación de 80 ponencias que se dieron, que muestra pues, que el trabajo científico, tecnológico de nuestras universidades, los investigadores, nuestros muchachos haciendo investigación, nuestros docentes haciendo investigación, inclusive obreros, trabajadores haciendo investigación porque ya se han profesionalizado, han sacado un título y han hecho inclusive estudios de cuarto nivel. Esto nos ha dado a nosotros una alegría suprema porque se repite ahorita el 5 y 6 en Cabima, en la segunda parte de este evento. Luego vamos a ir al sur del lago y posteriormente a La Guajira. Todo eso, ese compendio de accionar que tienen nuestras instituciones universitarias, serán puestas en blanco y negro al gobernador
aquí tenemos esto, desde aquí podemos ayudar con las universidades al desarrollo del Estado Zulia en su función de sus ejes temáticos agrícola, pecuario, tecnológico, mecánico, metalmecánico, petrolero, industrial, minero, deportivo, cultural, en ese ámbito general de lo que las universidades pueden ayudar a un Estado. Este Estado Zulia, por supuesto que tiene un extraordinario potencial, que tenemos que fortalecerlo y dar ejemplos desde aquí a Venezuela, cómo podemos nosotros realmente ayudar a esto que tú decías, entre todos, sin distingo de ninguna naturaleza. Por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia en ese evento donde estaba la rectora, por ejemplo, eterna nuestra, Imelda Rincón, extraordinaria, con nosotros, Omar Muñoz, y un grupo de hombres universitarios extraordinarios, y de todas las universidades. Inclusive tuvimos la participación del rector de la Universidad Bello-Sotachín, que estuvo allí, el doctor Oscar Belloso, también participaron la Universidad Bolivariana, participó el Instituto Universitario de Tecnología de Cabima, el Universitario... Es decir, ustedes están, la fase de este momento es un acercamiento, un entrar a conocerse, a compartir algunas ideas, pero ya ustedes tienen claro para dónde esto iría. Ello incluiría, profesor Cabezas, el desarrollo del recurso humano de instituciones como la Gobernación. Porque me imagino que hay mucha gente nueva y que tiene muchas ganas de hacer cosas. Sí. Y seguramente esa energía por querer que todo salga bien, yo quiero partir de esa buena fe que quieren cada quien ser el mejor instrumento de transformación, teniendo en este caso la Gobernación, también muchas alcaldías, pero se necesita complementar con un desarrollo humano que quizás en algunas de esas universidades encuentren hacer acuerdos, etcétera, para mejorar el recurso humano, ¿no? Sí, por supuesto, estamos haciendo convenimientos generales. Eso está muy claro el gobernador Omar Prieto, de abrir ese panorama de que nuestras universidades puedan, ¿verdad?, ayudar mucho. Ya tenemos algunos talleres fundamentales de formación para el talento humano. Tenemos talleres para el desarrollo socioproductivo que se tiene que lo venimos dando. La ayuda fundamental hacia esto que hemos llamado nosotros el encuentro para transformarse, porque tenemos que transformar la administración pública. Recuerda que nuestra administración pública, por ejemplo, el manual de cargos de nuestra gobernación es de 1994 y estamos en el 2018. Entonces imagínate el desfase que está allí, inclusive tecnológico, tecnopolítico, y salarial. Y salarial. Porque esa es otra amenaza que mucha gente se va. Me han dicho que hay trabajadores de instituciones públicas y privadas que se van sin despedirse. Sí, porque se van a otro país. No tienen lo que le van a dar. ¿Cuál es la estrategia para nosotros estamos allí, para que los recursos humanos no se vayan? Nosotros estamos trabajando en función, por ejemplo, de profesionalizarlos a los que no están profesionalizados. Conjuntamente con las universidades, a través de sus institutos que tienen su posgrado, si es necesario, establecerlo, inclusive en la función de que las becas que podamos dar sean becas en función de que ese profesional ya de tercer nivel pase al cuarto nivel y ese profesional pueda hacerlo con tranquilidad, ¿verdad? No le falte nada. Eso es una de nuestras metas. Avanzar en la ciencia y en la tecnología. Es necesario que todas nuestras universidades, que todo el ente gubernamental tenga las herramientas tecnológicas fundamentales para su desarrollo. Y ahí entonces estamos haciendo convenimientos. Por ejemplo, hoy al salir de aquí tenemos una reunión con un extraordinario profesional del mundo petrolero, donde vamos a trabajar con él la posibilidad de acreditar para los técnicos petroleros necesarios para la industria petrolera que se tiene. Pero además también tenemos la posibilidad de buscar el acreditamiento
a muchos profesionales que están en química, física, matemática, biología, para que con las universidades puedan hacer, ¿verdad?, la parte pedagógica y puedan ingresar al sistema educativo venezolano, en este caso del Estado Zulia. Son aportes que se tienen desde las universidades, pero que no se habían visualizado. Nosotros queremos ayudar en eso porque es fundamental, importantísimo, que para que tengan su profesionalización puedan realmente tener mejores remuneraciones. Hoy mismo nos reunimos, perdón, en la mañana, con los muchachos de los radiólogos, ¿verdad?, el sindicato de radiólogos, donde dice que hay más de 350 compañeros radiólogos que están haciendo radiólogos sin estar acreditados. Ya se nombró una comisión para empezar de una vez ese proceso de cómo hacer la acreditación a través de nuestra Universidad de la Ciencia. Claro, ponerlos en un sistema que les termine de complementar lo académico, los evalúan. Ahí está una experiencia importante en esa área. Seguramente hay muchas, pero permítame recordar un nombre, el doctor Mora La Cruz. Sí, claro, extraordinario. En esa área. Pero vamos a regresar en breve. Me decía una ingeniero de un instituto técnico de Cabima que se están yendo, me dijo, se están yendo todos los ingenieros y es probable que no se den cuenta oportunamente porque no se despiden, como les dije antes. ¿Qué hacemos al respecto? Regresamos en breve. Estamos hablando con el profesor Temístocles Cabeza. Él es el secretario de Estado del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia, Tecnología e Innovación. Es la última vez que lo digo porque me quedo sin aire. Ya regreso. Bueno, seguimos con el profesor Temístocles Cabeza. Le decía que me informaba una persona docente de un instituto universitario de Cabimas, no puedo precisar cuál es, que me dijo todo, de repente fue una exageración, se están yendo. Y es probable que no aparezcan registrados como gente que se va porque no renuncian, porque importa tampoco las prestaciones. Es probable que las prestaciones de unos cuantos equivalgan a $20, a $40. No sé, el tema es que el bolívar nuestro ha perdido mucho poder adquisitivo y entonces tenemos que apelar, bueno, a la responsabilidad de que podemos hacer de esto un gran país, de que se puede recuperar, de comprometer, ver que la gente que está en el gobierno tenga las mejores intenciones, pero mientras tanto los que están en la administración pública, los trabajadores tienen que tener cómo alimentar a sus hijos. Sí, mira, Guido, ¿Qué van a hacer con eso? Yo apuesto a que el país tiene que salir de este momento crucial de la crisis, inducida, de la crisis que tenemos que salir. Y en la crisis tienen que participar todos los actores para poder avanzar dentro de la sociedad. Este es un país extraordinariamente rico. Nosotros hemos hecho un balance en el gobierno de Omar. Mira, el padre Vidal está en la parte de producción, estamos empeñados en la parte cárnica, estamos trabajando directamente con los ganaderos, ayudando. Hemos creado un equipo donde todos tienen participación con Eddie Aguirre como secretario de Economía, que ha mantenido una comisión que nombró el gobernador. Y ya se reunieron con los ganaderos, con los ganaderos, con todos. Sí. Estamos buscando cómo traer la parte de los medicamentos para el ganado, la parte médica, veterinaria. Estamos interlazando con ellos todo ese proceso. La producción de pollo. También estamos dándole duro para ese proceso de poder darle a ellos. A nuestra propia gente le estamos dando la bolsa solidaria de alimentación de la gobernación a nuestros trabajadores, que son alrededor de unos 70.000 trabajadores que tienen que tener en buenas condiciones para seguir avanzando. En eso Omar no escatima ningún tipo de esfuerzo en ese desarrollo. Además ya tiene previsto el trabajo de un club importante que va a tener no solamente para esto, sino para el Zulia entero, la coordinación por primera vez con las alcaldías, interrelacionarse con las alcaldías para eso. Nosotros tenemos que apostar al proceso de desarrollo del Estado. Si nosotros apostamos al desarrollo del Estado, por supuesto,
habrá mejores condiciones de empleo y habrá mejores condiciones salariales que se tienen que dar. Garantizar eso. Y eso sí está bien claro el gobernador y todo el equipo económico que tiene el gobernador y sus asesores en esa línea. Nosotros por eso, empujando hacia ese proceso, nosotros presentarle de una universidad 80 proyectos que nos permitan avanzar, ¿verdad? En el área médica, por ejemplo, que hay aquí en el Zulia extraordinarios equipos médicos que pueden ayudarnos al problema de los fármacos. Debemos desarrollar esa parte y en eso estamos haciendo un estudio importante y una propuesta que le vamos a hacer en los próximos días al gobernador desde los laboratorios de la Universidad del Zulia, de la Facultad de Medicina, para poder desarrollar los propios fármacos acá en el Zulia. La parte de la semilla, de las diferentes semillas que tenemos que hacerle y desarrollar, que se puede hacer. En la Universidad Bolivariana de Venezuela hay un gran ejemplo, hay un buen trabajo sobre eso, que hay que seguirlo apoyando y dándole los recursos necesarios para que eso desarrolle. La propia Facultad de Veterinaria, Agronomía de la Universidad del Zulia, la Universidad Sur del Lago también tiene grandes potencialidades, el Tecnológico de Maracaibo también tiene grandes actividades que desarrollar, que estaban ahí como calladitas. Entonces, hoy cuando hacemos ese balance general, vemos que hay un potencial que podemos desde allí ayudar. Y por supuesto, parar esa migración que tenemos de nuestra gente que se va con la finalidad de poder tener mejores sueldos y salarios. En eso yo coincido y creo que este proceso que se va a dar, electoral que se va a dar, sirva para eso, sirva para levantar vuelo. Yo sé qué triste, lo triste que se va un muchacho ya formado a nuestros países de Sudamérica o el propio Caribe. Van formados. Ninguno puede irse a formar a Chile, ninguno puede irse a formar a Argentina. No estudiaría, porque la educación allá no es una educación gratuita. Aquí tenemos todavía una educación gratuita y que será... Y la hemos tenido de buena calidad. Y de buena calidad, sí. y profesionales extraordinarios egresados de nuestras universidades. Pero es muy triste, profesor, cuando sabemos que ya la cifra de médicos que han emigrado está cerca de los 23.000. Por eso. Celebramos, sí, el éxito, ha salido mucho en las redes sociales, un médico zuliano de apellido Arocha que está de director de un hospital allá en Chile, y lo acaban de contratar para que abra la Escuela de Medicina en la zona. Sí. Esos son éxitos que representan la bandera de Venezuela que está allí y se enarbola, pero necesitamos ese médico aquí. Así es. Yo totalmente de acuerdo con nosotros. Sí. Tenemos que trabajar en eso y en eso tenemos que poner el acelerador. Yo creo que tenemos que poner el acelerador de que regresen nuestros muchachos, se les dé las garantías necesarias, su vivienda, su casa, su posibilidad de tener su vehículo. Hay que ayudar. De alguna manera el Estado venezolano tiene que abrir esa compuerta para que puedan algún día, no muy lejano, retornar nuestros muchachos y poder seguir viviendo con el amor profundo que se tiene por esta tierra. Quizás se van, pero eso es muy doloroso. El que se vaya, sé que... Profesor, ¿cuándo tendremos el resultado de este proceso de acuerdos con las universidades, que es muy plausible? Usted ha dicho que en todas las universidades, públicas y privadas, porque sería bien obtuso, absurdo, pues segregar un sector que pueda aportar. Donde quiera hay un venezolano es importante, donde quiera hay alguien que está haciendo un esfuerzo por estudiar. En este contexto de tanto, bueno, yo creo que hay que estimularlo, ¿no? Y a la institución y a todo el mundo, la educación es sin duda la fábrica de los mejores venezolanos. Sí, mira, nosotros estamos ahorita, ¿qué vamos a obtener? ¿Cuándo tendremos los resultados? En los próximos 5 o 6 meses tenemos ya constituido todo. ¿Te acuerdas de una secretaría nueva? Constituido todo el andamiaje de la secretaría. En ese está la propuesta de cada una de las universidades, el recorrido por cada uno de los municipios cuando están las universidades, para que ellos nos aporten esos insumos que nunca se les habían, lo tenían allí en su casa encerrado. Era un patrimonio
particular, yo le digo, no, chicos, esto es un patrimonio de todo el Estado Zulia y tenemos que ponerlo en función de ese proceso de desarrollo. Yo creo que allí estaremos dándole respuesta a muchos problemas que tenemos aquí en el Zulia y donde se van a ver muchas fuentes importantes de financiamiento a esos proyectos para que puedan avanzar y, por supuesto, al lado de ello, ayudar a los laboratorios. Ya creamos la beca Luis Gómez, que serán becas para nuestros muchachos que vayan a estudiar sobre todo biología, química, matemática, física y educación física, que son fallas que tenemos de profesionales en la educación de bachillerato, y además las inversiones que el gobernador propio va a hacer ya con los entes nacionales y la gobernación de la recuperación del aula magna de nuestra Universidad del Zulia. ¿Cuándo promete usted 33 que podemos años. inaugurar el aula magna, que ya huele a viejo, la promesa, la historia del aula magna? No, nosotros no estamos haciendo una promesa. Un poco más viejo que primicia. Sí, vamos a hacer una realidad como gestión de gobierno del gobernador. ¿Cuándo termina el aula magna? Nosotros hemos dicho que hay que recuperar el aula magna y hay que redimensionar el aula magna. El proyecto del aula magna que nació no es el que hoy podemos desarrollar. Sería una mentira y nos vamos a mentirle al pueblo. Vamos a hacer una aula magna de acuerdo a la ciencia y la tecnología del momento, la utilización de los materiales que se requiere para que nosotros, Dios mediante, finales del año próximo, comienzo finales del 19. Ya tienen el equipo técnico, arquitectos nuevos, con una visión distinta. Una visión distinta. Materiales ligeros. Ahí está trabajando el CRU completo. El CRU está trabajando y está trabajando coordinadamente con la Fundación de la Aula Magna y con las autoridades de la Universidad del Zulia, con la finalidad de presentar el proyecto. Ya se solicitó los primeros recursos con la finalidad de arrancar, pero tengan la seguridad, se lo digo aquí, que nosotros antes de salir del gobierno, cumplir los 4 años de gobierno de Omar Prieto, nuestra universidad, no lo ponga tan lejos, hemos visto... nosotros creemos que el próximo año... El aula magna de la Universidad Rafael Urdaneta, eso estuvo en un año. Nosotros el próximo año... partiendo de cero, ahí hay una estructura... 2019, sí. Nosotros, si Dios quiere, estamos graduando, haciendo actos de graduación en esa aula magna. Bueno, recuerde que aquí todo esto lo estamos grabando y entonces, además creemos en lo que usted está diciendo y queremos que esto sea una ventana para que ustedes estén comunicándose. Gracias. Seguramente en estos días conversaremos con los distintos rectores para preguntarles sobre esta materia y estaremos pendientes. Yo creo que la educación, estoy seguro, es como que la columna vertebral, y hay que darle esa posición, pero se la tenemos que dar no solo desde el punto de vista formal, sino con ese diario hacer. Mira, Guido, yo le digo a todas las autoridades universitarias que aquí tienen una secretaría para ustedes, para escucharlo, para buscar respuestas, para buscar soluciones a cualquier problema que se le presente, desde el más pequeño hasta el más grande, para viabilizarlo, para buscarlo con el Estado venezolano, con el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, con el gobernador Omar Prieto y con nosotros, buscarle soluciones a los problemas. Es que si usted no es dádiva, sino buscar soluciones para repotenciar el Estado Zulia. Pero eso, cabeza, es que si usted logra construir esa sinergia en base a trabajo, a confianza, a cooperación y solidaridad, usted de repente no necesita tener ni un edificio para esa institución, no necesita tener un ejército de gente, porque lo que usted haría sería sumar la fuerza de todas esas instituciones, haciendo quizá un inventario. ¿Cuántos salones de clase hay en el Zulia? Sumando todas las universidades. ¿Cuántos auditorios para desarrollar un programa y que todos se comprometan, donde todos puedan participar? ¿Cuántos teatros tenemos para saber cuántas grandes aulas para eventos que ustedes puedan planificar en conjunto? Se pueden hacer muchas cosas. Ya viene ahorita, tenemos el Palacio de Eventos. Te digo, ¿sí? Casualmente nosotros estamos ahorita prestados, estamos en el posgrado de la UNER, aquí en Santa Rita. En el viejo correo. El viejo correo, el postel que estaba ahí. Ahí estamos, prestados allí. Estamos planificando, en los próximos días anunciaremos el primer festival de la voz universitaria desde la Secretaría, que se lo vamos a hacer en el Teatro Baral.
regresarle, poner ese teatro Tobalá en función de aquello que nosotros hacíamos hace muchos años. Que ellos estaban nerviosos. Me consta que usted le dijo a la profesora Rincón que calma, porque ustedes no pretendían meter la mano ahí, sino colaborar. Absoluto. Porque es más, el gobernador autorizó ya que sus trabajadores pasaran a la nómina de la gobernación. O sea, eso ya está resuelto, porque ahí también está la representación del CLU, la representación de la gobernación y la representación del Consejo Legislativo en la Junta. Esa es una muy buena noticia. Atención, la gente del Teatro Baral, porque seguramente entonces ya tienen el básico que se los va a pagar la gobernación y otras actividades que ustedes desarrollan allí con las que se proveen recursos, va a complementar porque la gente se les está yendo, como todo. Me decía alguien de ahí, es que se nos va la gente y no tenemos cómo pagarle mejor. Sí. Y realmente en Venezuela es muy difícil pagarle a alguien bien, porque lo que hay que mejorar no es el ingreso de los trabajadores, sino la inflación. Y la inflación está muy vinculada a lo que usted decía al principio. Los factores productivos que produzcan. Pero si nosotros tenemos que importar todo, no tenemos entonces un valor agregado, no tenemos unos productos que orgánicamente pertenezcan al ciclo de la economía nuestra, o la economía positiva. Y entonces cada vez nos va a costar más dinero. Entonces no importa, no luchen nunca porque le den más millones de bolívares. No. Luchen porque tengan las cosas, que los plátanos estén ahí, que los productores de plátano por allá, muchas veces abandonados, se sientan estimulados y orgullosos para producir grandes plátanos, muchos plátanos, el de los pollos, el de la leche, etcétera. La carne. Sí. Allí hay muchas historias y qué bueno, yo tomo como cierto todo lo que usted está diciendo, esos esfuerzos de acercamiento con los productores, porque fíjese, los ganaderos, los que tenemos más cercanos, que están en Perijá, por ejemplo, tienen que luchar con cosas tan horribles como que van en la vía Perijá y aparecen unos tipos y los atracan. Les disparan, los han matado allí. Sí. Bueno, ahí tenemos no hay seguridad. Cuando están en la finca, los asaltan. Recién le llevaron de una finca allá 200 animales y parece que nadie se quiere meter porque parece que hay algunos actores que tienen que ver con los yupas y eso es intocable. Delincuente es delincuente como sea. Ningún delincuente, ningún delincuente puede tener patente de corso, en este momento. No. Todo el que delinque tiene que ir ante la justicia y en eso sí estamos claros. Nuestros ganaderos. Mira, denle apoyo al que produce, denle apoyo al que trabaja, denle apoyo al que estudia y la historia les va a dar la razón. Así es, por eso es que el Zulia es mía, bonita, Zulia hermoso. Y no estamos pensando el Zulia de Maracaibo o de San Francisco, estamos pensando el Zulia de completo, el Estado como tal, extraordinariamente productor. La semana pasada estuvimos en Colón, ¿verdad? En los 240 años de Colón, vimos cómo viene el proceso de desarrollo, qué es lo que hay que hacer allí, ayudar a los alcaldes a que también empiecen ese proceso de desarrollo y de potencialización de sus municipios, porque hay mucho, Guido, este es un estado rico, extraordinariamente rico para poder avanzar en su desarrollo. Y tenga la seguridad de este pueblo zuliano que en manos de Omar Prieto tenemos la posibilidad de avanzarlo. Hay un equipo de gobierno extraordinario, pensante, con ideas, y quiere este Zulia. Fíjese, yo le voy a contar una anécdota. En una oportunidad estábamos en el programa y nos llamó un señor productor de cacao, de Mérida. Y nosotros formamos parte de una comunidad que está en el área Cajaseca, unos campesinos que producen, tienen una cooperativa, algo así parecido. Y entonces nosotros nos acercamos a alguien del gobierno para exportar nuestra materia prima. Y entonces nos dijo un personaje más o menos conocido que le entregáramos a él la mercancía. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa, Guido? Me decía él. ¿Cómo se llama el señor que trajo el chocolate? ¿Tú te acuerdas? Bueno, porque los dólares iban a pasar para él y nos entregaba a nosotros unos bolívares, o sea, declarados pobres eternos. Sí. Yo lo puse en contacto con Vladimir Labrador en su momento, cuando la señora María era la alcaldesa, y ahora veía en este evento que usted mencionó a Vladimir, me dijo que habían acordado, porque, ya está trabajando porque el sur del lago tiene Corpozulia, tenía una planta procesadora, y le dije, pero bueno, si eso está abandonado, me han dicho los productores, entréguesela a ellos. Claro. Esos son los naturales actores que bajo el custodio, porque es un patrimonio del Estado, que estén ahí para cuidar, para velar que las cosas se hagan bien, con justicia.
No que viene un grupito y se queda con eso, sino que todo funcione bien, porque de eso estamos llenos de esas horribles historias, donde queremos hacer justicia, entonces viene un grupito y se aprovecha. Repartimos unas tierras y quedan unos nuevos terratenientes, y peores porque no producen nada. Hay que romper con todo eso esquema. No son socialistas. Mira, este país tiene muchas historias, y bueno que estas becas, que por cierto, ha dicho usted que le ponen el nombre Luis Gómez de las becas. Luis Gómez, por cierto, hablando de los 30 años de Primicia, fue el primer invitado. Hace 30 años, Luis Gómez fue el primer invitado a Primicia, que después nos fuimos a una parranda donde Luis tocó piano. Era un personaje realmente extraordinario, muy grato. Sí, sí. De verdad que... Bueno, ese fue profesor de Omar. Bueno, no se copió muchas cosas. No se copió de nada, pero Omar es buen economista. Buen economista. No, bueno. Omar tiene un gran reto, mira, Omar. ¿Y Omar está en el gobierno? No, Omar Muñoz. Yo creo que está hablando de Omar Muñoz. No, Omar Muñoz. Usted mencionó a Omar Muñoz ahora. No, Omar Muñoz también está con nosotros, está como asesor con la doctora Ismelda en la Secretaría. Son los que están llevando a cabo toda esta parte de los eventos. Sí, que estamos haciendo. Me quedé con lo de Omar Muñoz. No, sí. Ese es otro pensante más de los nuestros. Bueno, pero el Zulia en este momento tiene un gobernador, mira, sin lisonja, porque tú sabes que nosotros no somos lisonjeros, Guido. Sin lisonja, un extraordinario hombre que ha tenido una experiencia que rompió los esquemas de un alcalde. Cuando un alcalde, yo fui alcalde, un alcalde donde no pueden hacer una escuela, no pueden hacer un hospital, no pueden hacer universidades, Omar Prieto rompió con todos esos esquemas. Una organización extraordinaria que hoy la está haciendo en la gobernación, que tenemos que salir de ese estado, yo digo estado gomecista todavía, la estructura esa que se tiene, hay que romper con esa estructura, crear la nueva estructura, en eso estamos ganados a ser las grandes empresas de desarrollo productivo del Estado en cada una de las secretarías, que puedan levantar vuelo y entonces así el Estado no ser como el mendigo del Estado Nacional, sino que el propio Estado Zulia puede producir muchas cosas y puede ayudar más bien al país. Bueno, ha sido la primera intervención en esta etapa de Temístocles Cabeza en Primicia, celebrando estos 30 años. Y bueno, están invitados todos los que para hablar de estos asuntos que tienen que ver con el interés de la gente. Ojalá que no le den una oficina más grande. Ojalá que se quede allí, pero que este organismo se sienta presente y la gente sienta el orgullo de que forma parte de la Universidad del Zulia, que es la Universidad Rafael Urdaneta, que es la Bellocho Chacín, que es la José Gregorio, que es el Tecnológico de Cabimas o de Maracaibo, que es todo eso. Sí. Que usted logre meterse en el corazón de ese colectivo para que no necesite esto, sino que toda, y de ese modo se convertiría en la oficina funcional más grande que pueda existir en el gobierno formalmente establecido. Así que eso es lo que le deseo, ojalá que lo logre. Gracias. Que construya ese engranaje. Gracias de nuevo al amigo Temístocles Cabeza. ¿Sí? Y feliz cumpleaños. Sí, bueno, fíjese que yo comencé como los 17 años en Primicia, ¿no? Sí, señor. Ya 30 años. ¿Sí? Está todavía joven. Bueno, gracias a todos ustedes y nos estamos viendo mañana. Chao.